Muy buenas tardes a todos mis amigos y amigas, a todas las personas que estén viendo este video. Les envío muchas bendiciones a mis amigos de el canal de YouTube Un Nuevo Amanecer. Gracias, gracias porque durante este tiempo que estuve ausente, me apoyaron, se mantuvieron ahí y les agradezco profundamente la espera que han tenido, que aunque ha sido larga, va a valer la pena haber esperado. A mis amigos de Facebook de la página A New Day's Beginning, muchas bendiciones a todos. Es un placer para mí poder estar aquí en este video con ustedes. Gracias porque con ustedes me he podido mantener en contacto el día a día. Gracias por ser parte de mi familia, por ser parte de mi hogar, por ser parte de mi ser. Así que estoy llena de alegría, llena de regocijo de poder estar aquí con ustedes nuevamente, ¿verdad? Llevándoles fe y esperanza a todo aquel que la necesite. Entiendo que el programa de hoy es un programa que va a ser muy importante. No se despegue si usted quiere terminar el programa. Le aseguro que lo terminará con unos deseos de vivir y de seguir adelante sin importar cuál sea la situación que usted esté enfrentando o que usted esté viviendo. Si Dios le ha permitido o el destino le ha permitido, como quieran ustedes llamar, en mi caso yo le llamo Dios porque soy cristiana y creo en Dios, si Dios le ha permitido a usted entrar a ver este video es porque tiene un propósito en la vida de ustedes, tiene un mensaje que darle. Muchas gracias quiero dar antes de empezar el programa a un grupo de personas que me apoyó mucho durante un proceso muy importante de mi vida. Y quiero comenzar dándole las gracias a mi esposo, José. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindaste, por toda tu paciencia, porque jugaste todos los papeles, incluso el de enfermero, por amor a tu esposa. O sea, todas las carreras jugaste. Enfermero, médico, ingeniero y todas las que se te presentaron por amor a mí. Gracias. Le doy gracias a mis hijos, Fernando y Gabriela. Muchas gracias por haber comprendido el proceso en el cual yo estaba enfrentando. Se comportaron como todo un hombrecito y toda una mujercita y me siento muy orgullosa de ustedes. Quiero dar gracias también a Lali en Puerto Rico y a María. Muchas gracias porque a pesar de la distancia se mantuvieron en oración para dar apoyo y para pedir a Cristo, ¿verdad? Por esta servidora y esas son cosas que no se olvidan. También le doy las gracias a Iliana en Texas. Muchas gracias por ser como eres. Muchas gracias por compartir conmigo tantas vivencias. Muchas gracias por ser una persona muy especial en mi vida. Y muchas gracias también a Loreta en Georgia, a Kimberly en Georgia y a Carol. Muchas gracias a las tres. Fueron parte también de este proceso. A todos los que formaron parte de este proceso de hace un año atrás, y que le dieron apoyo a la familia, a mi amiga Pat aquí en Georgia también. Muchas bendiciones y mucho agradecimiento a cada uno de ustedes. Todos forman parte de mi vida y demuestra que cuando un grupo se une en oración se obtiene la victoria. Así que vamos a empezar el tema de hoy. Lo estamos empezando, ¿verdad? Con mucho regocijo. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día festivo, hoy es un día que se celebra la victoria. Así que vamos a empezar este día victorioso con una pequeña historia de la cual yo quiero que ustedes al final me escriban, ¿verdad? Me envíen mensaje cuáles ustedes piensan que es el mensaje de esta historia que yo voy a hacer ahora. Escúchenla bien, después van a escuchar el mensaje y van a ver qué para ustedes significó esta parábola o esta analogía. Y es de un joven que andaba en un barquito, ¿verdad?, en lo profundo de la mar y se quedó sin combustible. Así que estaba atrapado en medio del océano sin poder
regresar a la orilla. Pero ese joven tenía una ventaja. ¿Y cuál era la ventaja de ese jovencito? Era un joven cristiano. Así que él tenía mucha fe. Él dijo, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios y yo sé que Dios me puede salvar. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios puede contestar sus oraciones? Marquen ahí todos los que crean que Dios pueda hacer un milagro en sus vidas. Este joven pensaba que Dios podía hacer ese milagro. Así que él comenzó a orar a Dios para que Dios le enviara una ayuda, porque él tenía que salir del medio del océano, el atardecer estaba llegando y él tenía que salir de esa situación. Así que vino un barco, ¿verdad? Un poco deteriorado, con un hombre un poco anciano ya, y le ofreció ayuda al joven. También le dio unos panecillos y lo ayudó a montarse en la barca de él. Pero ¿qué sucedió con ese joven? Ese joven comenzó a ver ese barquito y dijo, está todo deteriorado. Ay, yo no sé, yo pienso que esto puede dejarnos en medio de alta mar y no voy a llegar a la orilla. Es más, podemos morirnos los dos. Así que ese joven le dijo, yo quiero quedarme en mi barco, no quiero montarme aquí, este barco está deteriorado, siento temor. El Señor le dijo, jovencito, pero yo llevo ya muchos años navegando en alta mar y este barquito nunca me ha fallado. Que tenga confianza y venga conmigo, va a ver cómo vamos a llegar a salvo a la orilla. Pero ¿qué pasó? Él no quiso montarse, él quiso quedarse en su barquito. De la misma manera, cuando el Señor se fue, ¿qué hizo el joven? El joven comenzó nuevamente a orar, a clamarle a Dios. Ay, Dios mío, ayúdame, yo no quiero morir en alta mar. Y él comenzó a hacer peticiones. Y vino un helicóptero y vino sobre el barquito y le dicen, joven, necesita ayuda para lanzarle, ¿verdad? Una soga y que él pudiera subir hasta el helicóptero. Pero, ¿qué pasó? Él le tenía temor a los aviones y dijo, no, esta no puede ser la ayuda que Dios me está mandando, porque yo le tengo temor. Yo siento temor a montarme en ese avión, así en ese helicóptero, así que no, esta no puede ser. Dios me va a mandar otra ayuda. Y renegó de esa ayuda también. De esa forma fueron muchas las ayudas que le fueron llegando al joven, pero él siempre buscó una excusa para no aceptar esa ayuda porque él entendía que Dios le tenía un plan mejor, una ayuda mejor y que Dios lo iba a salvar de otra manera. Llegó la noche y tristemente el joven murió en medio del alta mar y el barquito pues terminó hundido, comido por los tiburones. Muchos podrían preguntarse por qué ese joven murió, por qué Dios permitió que ese joven perdiera la vida, si ese joven era un joven con tanta fe, él creía que Dios lo iba a salvar. Y así son muchas las personas que en momentos determinados se hacen esa pregunta, ¿por qué Dios permitió que esto ocurriera? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera si esa persona era una persona que tenía fe de que Dios lo iba a salvar? Así que no sé si ustedes están en ese grupo de personas que han estado orando y entienden que Dios no les ha contestado esa oración, o si son ese grupo de personas que están decepcionados porque entienden que tuvieron confianza en Dios y Dios no les contestó. No sé en qué grupo usted se encuentre, pero le invito a quedarse en este maravilloso programa. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque aunque nosotros pensemos que tú te olvidas de nosotros, tú nunca, nunca nos has abandonado. Nunca abandonas a ninguno de tus hijos. Nunca olvidas ninguna de nuestras peticiones. Permite que el Espíritu Santo no solamente me unja a mí, sino que unja a cada persona que vea este programa y que sea de bendición
para muchos, que lleve esperanzas a los desesperados, que lleve consuelo a aquellos que han perdido ya las esperanzas y que pueda motivar a muchas personas a seguir el camino que tú les pongas sin temor. En el nombre de Jesús, amén. El temor, amigo y amiga que me estás viendo, no va de la mano con la fe. No son cónsonos. Si tienes fe, la fe echa afuera el temor. Así que si en estos momentos tú estás pasando por una situación que tú entiendes que tú has tenido fe y que Dios no te ha contestado, entonces tienes que hacerte la pregunta: ¿verdaderamente he tenido fe o he seguido al temor? Salmos capítulo 73, versículo 28 dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios, en el Señor, mi refugio, para contar todas tus obras. Si vemos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podíamos nombrar, y yo le podría estar hablando a ustedes de muchas historias de personas que tuvieron fe y vieron grandes milagros. Abraham fue uno de ellos. Jacob fue otro. Isaac también. José también. Moisés fue otro. Ruth fue otra. Esther, María. Y podría seguir Daniel. Y podría seguir nombrándole desde el Génesis hasta el Apocalipsis muchos milagros que hay registrados en la Biblia. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que las personas no están queriendo creer. Piensan que esos son historias que se escribieron ahí, pero que eso han pasado muchos años, que ya el mundo ha cambiado, como si Dios fuera un Dios que cambiara. Pero Dios no es un Dios que cambia. Dios es un Dios que permanece firme en sus cosas y es el mismo en el pasado, en el presente y será el mismo en el futuro. Dios no es un Dios que cambia como lo ha hecho el ser humano. Que el ser humano de hoy no es el mismo del ser humano de ayer. Ha cambiado y en muchas cosas ha cambiado para mal. Pero Dios sigue siendo el mismo. Así que el Dios que realizó esos milagros en la Biblia es el mismo Dios que realiza los milagros hoy día. Y no se me retiren del programa porque yo no les voy hoy a hablar de los milagros que hay registrado en la Biblia. Yo les voy a hablar de un milagro que les está hablando a ustedes. Pero quiero comenzar leyendo Génesis capítulo 15, versículo 5, y ya habíamos leído Salmos 73, 28. En Génesis capítulo 15, versículo 5 dice: el Señor le dijo a Abraham en ese momento: mira el cielo y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. No sé si todos, no puedo asumir que todos ustedes conocen la historia de Abraham, pero a Abraham Dios le había prometido que iba a ser padre. Pero habían pasado 25 años y esa promesa no había llegado. Esa promesa de que Dios lo iba a hacer padre no había llegado a su vida. Así que Abraham se conoce por eso como el padre de la fe, porque a pesar de todo eso, Abraham siguió siendo fiel a Dios,
siguió haciendo su voluntad y nunca hubo un momento en que sí, su esposa lo hizo dudar de que esa promesa se fuera a cumplir de esa manera, pero nunca dejó de ser fiel a Dios. Y Abraham es el que yo entiendo, ¿verdad? Que sería la persona que algún día en el cielo yo podría decirle que me comparo un poco con él. ¿Por qué? Porque esta servidora que les está hablando a ustedes y que ustedes ven aquí muy jocosa, muy jovial, muy llena de energías y muy llena de fuerzas, estuvo esperando 23 años que Dios le contestara una oración. Así que Abraham estuvo 25, yo estuve 23, orando por una petición de salud. Muchos que me han seguido, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube o ya sea en el blog, muchos saben que yo fui paciente de epilepsia prácticamente por toda mi vida. Desde que entré a college, a la universidad, comencé con esa condición hasta hace un año atrás. Y tuve que renunciar, ¿verdad?, a muchas cosas por esa condición. Tuve que renunciar a ejercer mi profesión, tuve que dejar de manejar en ese entonces, tuve que permanecer en la casa, tuve que depender de otros, tuve que depender de la compasión de otros. Muchos tuvieron compasión y me ayudaron, otros se burlaron y dieron la espalda, pero a todos les envío una gran bendición, porque todos somos hijos de Dios y es mi deseo que aquellos que se burlaron y aquellos que se mofaron y aquellos que no quisieron ayudar puedan ahora entender que Dios tenía un propósito en mi vida y que tiene un propósito en la vida de ellos también. Así que a todos les envío un gran saludo, pero eso fue parte de mi historia. Fueron 23 años que tuve que cambiar de un estilo de vida a otro, de un estilo de vida de independencia a uno de dependencia total, y 23 años que estuve teniendo cada mes, 22 a 25 ataques de epilepsia cada mes. O sea, no era fácil. Esa Wanda no podía tener ahora la energía de ahora, que si me preguntan cómo estoy, le digo, bien. No tenía esa energía. Estaba tomando muchísimos medicamentos, los medicamentos existentes ahora en el mercado y los que van a salir dentro de unos años al mercado también fueron probados conmigo. Así que no fue un camino fácil. Fue un camino muy difícil y para aquellos que conocen pacientes de epilepsia o que tienen familiares o que son pacientes de epilepsia, saben que el camino no es fácil. Aún así lo caminé de la mano de Cristo. Aún así no me rendí. Aún así tuve mi familia, tuve mis hijos, me casé, he tenido un matrimonio feliz. Traté de hacer, ¿verdad?, del limón una limonada, pero no era fácil vivir con esa condición. Así que por 23 años yo estuve orando y clamando a Dios por la sanidad, porque me sanara. ¿Qué sucede? Que ya a partir del año 2020, ya los médicos me estaban, desde el 2019, entiendo yo, diciendo, Wanda, tienes que operarte. Ya a mí me habían hecho 2 cirugías del VNS, que para los que no saben qué es el VNS se llama en español el estimulador del nervio vago. Es una maquinita que ponen en esta área y que entonces envía energía al cerebro para tratar de evitar las convulsiones. Y en fin, cualquier paciente de epilepsia sabe lo que es el VNS, pero en mi caso no dio resultado. Así que era lo que se conoce como una epilepsia refractoria, una epilepsia que no se había podido controlar
a pesar de todos los intentos de la medicina por controlarla. Por lo tanto, los médicos ya me habían dicho que la única alternativa que quedaba era operar, hacer una operación en el cerebro y tratar de remover esa área que estaba causando la epilepsia, que en mi caso, esa área se encontraba, y ahora van a aprender un poquito de la medicina, en el área de la memoria, entre la memoria y el lenguaje, lo que hacía la cirugía complicada, porque ellos tenían que remover esa área sin que mi lenguaje se viera afectado y sin que yo perdiera recuerdos. Si ellos no podían hacer una cirugía donde ellos pudieran remover sin afectar esas dos cosas, la cirugía no se podía hacer y entonces yo estaría condenada a vivir con epilepsia toda la vida. Así que ya el neurólogo me había dicho, tienes que reunirte con el neurocirujano. Me negué en muchas ocasiones y yo dije, ¿qué se cree ese doctor? Yo soy una mujer de fe. Tal vez él no tendrá mi fe, pero yo tengo mucha fe. Yo creo en Cristo, yo estoy orando y Dios me va a sanar. Y no me tengo que someter a ninguna cirugía. Así que por muchos años estuve como quién, como el hombre del barquito, ¿verdad? No, 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 esa no es la ayuda. Yo tengo fe, yo estoy orando y Dios me va a ayudar a mí de otra manera. Pero llegó el famosísimo año 2021 y a finales de ese año el doctor me dice, Wanda, no puedes ya esperar más porque la juventud no es eterna. Y si tú sigues esperando, el hospital no va a aprobar la operación. Recuérdate que hay un board de médicos que tiene que aprobar que se te opere. Y mientras más años tengas, y que conste, yo soy una nena todavía, mientras más años tengas, más difícil es la recuperación. Por lo tanto, es ahora o nunca. Tienes que tomar la decisión ya. Y yo dije, ay, ya vuelve él con la misma cantaleta. Le voy a decir que sí para que no siga con el cuento. Y le dije, está bien, sáqueme la cita con el neurocirujano que voy a ir y vamos a ver qué pasa. A esa cita yo fui con mi esposo y yo llevaba toda la intención de decir nuevamente que no, 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 yo no voy a someterme a esa operación ni a esos riesgos. Mejor vivo así. Y fui con mi esposo, el neurocirujano, muy profesional. Comenzó a darme las explicaciones de cómo se iba a hacer la cirugía, los riesgos que habían, hablar todo claramente, ¿ves? Se hablan las cosas claramente, hablando claramente todos nos entendemos. Y al final cuadramos una fecha que yo entendía que era para hacerme más MRI, más CTs, más electroencefalograma, pero la cita que estábamos cuadrando no era para nada de eso. La cita que estábamos cuadrando era para una cirugía y sí se iba a hacer el MRI, sí se iba a hacer el electro, sí se iba a hacer el CT, sí iba a hacer todo eso, pero era como un parte previa a la cirugía. O sea, se hacía un día y al otro día ya yo iba para el quirófano. Eso se iba a hacer para dibujar un mapa de mi cerebro, ¿ves? Y ver que no tocaran ninguna arteria cuando estuvieran operando. Pero esa partecita ahí yo no la entendí bien hasta que me llega un comunicado del hospital diciéndome de la cita para la cirugía y yo le pregunto a mi esposo y le digo, pero ¿cómo que una cita para una cirugía? Yo no voy a operarme. Y él me dice, pero Wanda, tú dijiste que sí, se cuadró todo. Y yo, pero es porque yo no entendí que yo estaba cuadrando la fecha de una cirugía. Pensé que era otros estudios. Y él me dice, Wanda, tú has predicado siempre de la fe y creo que los que me siguen tanto en Facebook como en YouTube, como en la iglesia, cuando predico, siempre el tema preferido mío es de la fe. Y él me dice, ¿no crees que es hora de demostrar tu fe? ¿Por qué? Porque estás teniendo el temor porque de eso tú no tienes el control.
Entonces tú tienes que confiar y tener fe que aunque tú no tengas el control, ¿quién va a tener el control? El control lo va a tener Cristo. Ave María. Qué bofetada me dio con unas palabras muy lindas. Pero esta bofetada que me metió con esas palabras me llevó a una gran reflexión. A Dios se le entrega el problema, pero no le entregamos la solución. Dios es Dios. Él dice y nosotros obedecemos. Y era momento de yo probar si esa fe en la cual yo muchas veces les he predicado, si esa fe estaba activa o muerta. Así que tuve que decidir aceptar la operación. ¿Cómo fueron esos momentos previos a esa operación? Fueron unos momentos difíciles, de llanto, de preguntarle a Dios, ¿por qué de todos los caminos me has dejado el camino más difícil? ¿Por qué Dios permites esta angustia? Yo no me negué a tratamientos. Yo me hice 2 cirugías. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si sabías que yo no quería esto, me tiras por ese camino tan difícil? Pero el día antes de la cirugía ya había alcanzado la paz. Ya Dios me había dado paz. Así que tenía que prepararme para estar mínimo un mes en el hospital. Mínimo un mes. Mi esposo también se tenía que preparar porque el que se entrara conmigo no iba a poder salirse del hospital, tenía que permanecer allí. Así que preparé mi equipaje, ya sentía paz. Eran 2 operaciones. 2 operaciones, pero ¿por qué 2 operaciones? Porque en la primera había que entrar 17 electrodos al área del cerebro, el área que estaba afectada, esa área de la memoria y el habla. ¿Para qué? Para que luego dejar unos días y permitir que yo tuviera convulsiones y grabar de qué puntos específicos de esa región estaba viniendo el problema. Cuando le hacen a uno un electrodo normal, le ponen unos chuponcitos encima de la cabeza. Pero en esa operación había que hacer 17 huecos, meter 17 electrodos dentro del cerebro, encima del cerebro, para poder grabar directamente con especificación dónde estaba el problema. Proceso que le seguía el ver, hacer unos estudios para determinar si ellos sacaban esa área, si yo iba a perder memoria y qué yo iba a perder. Lenguaje, memoria, qué recuerdos. Así que esa primera cirugía era de 8 largas horas. Y cuando me fueron a entrar, ¿verdad? Porque entonces después de eso sería la segunda cirugía para remover el área y remover los electrodos que habían entrado. Así que ese día, como van a ver ahorita en un video, me sentí calmada, me sentí en paz, oré mucho, quise mandar un mensaje a los pacientes de epilepsia, pero creo que sobre todas las cosas oré y clamé a Dios que le diera paz a mi familia y que independientemente cuál fuera el desenlace, nunca los abandonara y que nunca me abandonara a mí tampoco. Me llaman para la cirugía, me entraban temprano en la mañana y cuando llegué ya yo había pasado por cirugías, como le dije, tengo 2 del VNS. Vi bastantes neurocirujanos, muchísimas enfermeras, mucha máquina, 3 anestesiólogos, así que yo dije, esto es, yo me lo imaginaba complicadito, pero es un poco más fuerte de lo que yo pensé. Pero la organización y el servicio, gracias a Dios, fue muy bueno. Cuando llegó el momento de anestesiarme,
uno de los anestesiólogos me dijo: "Es momento de dormir, Wanda, pero antes te vi orando en varias ocasiones y yo quiero orar por ti". ¡Wow! ¡Qué regalo me mandó Dios! Un anestesiólogo cristiano, un anestesiólogo que también creía en el mismo Dios que yo, un anestesiólogo que iba a orar por mí. El otro anestesiólogo le dijo al doctor: "Yo no la voy a dejar sola en ningún momento y quiero quedarme con ella hasta que ella se recupere de la anestesia". ¡Wow! Otro regalo que Dios me estaba enviando. Así que cuando oran por mí, yo le pedí a Dios que si Él estaba allí, me cogiera, mira qué niña caprichosa esta, la mano derecha y me la apretara muy fuerte. Ave María, hay que ser caprichoso para eso. O hay que tener una amistad con Dios para eso. Y esa es la amistad que yo tengo con mi Dios. Así que se lo pedí. Le dije: "Coge mi mano, apriétala bien fuerte y dame las fuerzas para yo seguir". ¿Qué sucede? Cuando yo estaba orando en mi mente esta oración, una enfermera se acercó a mí y cogió mi mano derecha y la apretó fuerte, fuertemente, como yo se lo había pedido a Dios. Gloria sea al Padre allá en los cielos y gloria sea dada hoy y siempre a Él. Porque yo pude sentir antes de dormirme esa presencia de Dios en mí, esa presencia de Dios en aquella habitación. Yo no estaba sola, Dios estaba al control. Amén, digan amén los que estén en su casa, digan gloria a Dios porque Dios vive. Esta no es la historia de Abraham, esta es mi historia, esto es lo que yo viví, esto es lo que yo sentí. Esto no fue casualidad, esto fue Dios al control, Dios tomando el control de una jovencita que hacía 23 años había orado, clamando a Él y que a pesar de mi condición me mantuve firme y fiel a Él. Así que la operación empezó, 8 horas en cirugía cuando salí. Gracias a Dios esta operación había sido muy exitosa. Pasábamos al paso B, vamos a provocar convulsiones, a grabar los puntos específicos para ver si se puede remover esa área de la memoria y del lenguaje o si no se puede remover. Así que me corría el riesgo de que después de esa cirugía me dijera: "Mira, no podemos remover el área". Y entonces había que dar la otra cirugía para sacar los electrodos, pero si no se podía mover el área, pues las convulsiones iban a quedar ahí. Se hicieron los estudios y los resultados fueron que sí se podía remover esa área sin afectarme memoria y habla. Y para eso ya ellos habían grabado los ataques en los puntos específicos que me estaban dando y ellos habían pasado a hacer unos estudios donde ellos apagaban los electrodos, me decían quién es esta persona, quién es este, en inglés, en español, qué es esto, para saber si se olvidaba algo, pues ese punto era delicado, no se podía tocar. Pero si yo recordaba, pues ese punto se podía mover sin ningún problema. Resultados del paso 2, se podía eliminar el área. Gloria a Cristo, cuánta felicidad había en mí, en mi esposo, en las personas que estaban orando, en mis padres, confesora y Leonardo, que no los mencioné al principio, pero fueron esas personas que se quedaron encargadas de mis hijos por ese mes. Así que también les agradezco el apoyo que me dieron porque aún con su edad se hicieron cargo de los niños y fue un alivio para mí, para mi esposo. Dios me los bendiga mucho. Así que todos estábamos felices, todos estábamos celebrando y ya entonces el neurocirujano dijo: pueden regresarte los medicamentos nuevamente porque me los habían quitado y vamos a planificar ya la operación para dentro de unos 4 o 5 días, la segunda operación.
¿Qué sucede? Que al regresarme los medicamentos hubo un error y me inyectaron una sobredosis de medicamentos. Se equivocaron en la cantidad de medicamentos y eso me llevó a un estado de coma. Esa parte, aunque tengo videos y en el video que se le va a poner, parte fue durante ese proceso previo a caer en ese estado. No, yo no las recuerdo, pero mi esposo sí las recuerda y tengo videos y la he visto. Y la última palabra, las últimas palabras que yo le dije a mi esposo antes de caer en inconsciencia fue que Dios estaba allí, que no se preocupara, que Dios estaba allí, que Dios estaba en control. Yo estaba, no sé lo que dije, yo no recuerdo eso, sé porque hay videos de eso, pero yo no los recuerdo. Pero no es casualidad que yo le haya dicho eso a un esposo desesperado, a un esposo que tenía ahora el miedo y el temor de que su mujer pudiera morir, de tener que darle la noticia a sus hijos, a sus suegros, y cómo iba a enfrentar entonces él esa situación. Una situación muy difícil donde los doctores le dijeron que no podían hacer nada. ¿Por qué no podían hacer nada? Porque se me había inyectado el medicamento por vena. Así que no se podía hacer nada, simplemente esperar cómo el cuerpo reaccionaba. Al principio habían pensado que era un derrame cerebral, me hicieron un CT, no era el derrame cerebral. Hice esto porque mi esposo me lo ha contado y porque él tiene videos, fotografías, pero no porque yo los recuerde. Y luego entonces se dieron cuenta en los exámenes de sangre que había una super mega sobredosis de medicamento en vena. De ese proceso realmente quizás en un futuro le haga una entrevista a mi esposo, cómo él enfrentó ese proceso, porque yo pues no, simplemente no lo recuerdo, pero desperté para la gloria de Dios. Así que desperté y fuimos para la segunda operación, a quitar esos electrodos del cerebro, a sacarlos y a remover esa área que por 23 años tanto daño me causó. Resultados, esa cirugía duraba 7 horas y media. ¿Cuál fue el resultado? Gloria a Dios, se logró remover con éxito. Aplaudan todos en su casa y digan un amén, porque Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible. Mensaje de hoy es: Dios puede obrar en tu vida como obró en la mía. No importa cuánto tiempo lleves llorando, no importa cuánto tiempo lleves sufriendo, no importa cuánto tiempo lleves en la situación, no importa si los doctores te dijeron que hay posibilidades o no hay posibilidades. Si Dios dice que tú vas a sobrellevar esa situación, tú vas a salir victorioso en el nombre de Dios. Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria y honra sean dadas al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado la situación que pasó, el error que pasó, que me llevó al coma, tal vez hoy estaríamos dándole méritos únicamente a los doctores. No le quito méritos a los doctores. Mi cirujano fue un cirujano exitoso, responsable, pero el ser humano es un ser humano, punto y se acabó. Puede cometer errores, como sucedió con uno de los médicos que cometió un error conmigo. Ahora bien, Cristo nunca se equivoca. Cristo siempre llega a tiempo. Cristo siempre tiene el control de todo. Y si Cristo dice que tú vas a tener la victoria en las manos de Dios,
tú vencerás. Hoy quiero presentarles un video a ustedes para que puedan ver con sus ojos parte de lo que sucedió en mí durante ese proceso. El que quiera verme antes predicando puede ver otro de los videos que yo posteaba en el canal de YouTube. El que me quiera ver ahora, me puede ver ahora, pero quiero que vean cómo fue ese proceso. El proceso no fue fácil. Dios me dejó un camino difícil, pero lo enfrenté con fe de que Dios me sanaría. Y gracias a Dios obtuve la sanidad. Gracias a Dios he llevado un año en sanidad, en plena sanidad, volviendo otra vez a mis rutinas diarias, volviendo otra vez a ser la Wanda que un día fui. Y ahora a veces cuando me preguntan los doctores, ¿y cómo te sientes ahora? Le digo, ahora me siento como una de 17, porque fue a los 17 años cuando yo empecé a tener esa enfermedad. Así que di un retrieval, eché para atrás y ahora me rejuvenecí. ¿Por qué? Porque no solamente tengo sanidad, sino que tengo toda la convicción de que Cristo está conmigo y que tengo un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Decirte a ti que no estás solo. Decirte a ti que Dios vive, que Dios es real. ¿Y por qué yo lo digo? ¿Por qué lo predico? ¿Porque lo leí en la Biblia? Bueno, sí, yo lo leí en la Biblia, pero no es por eso que lo predico porque lo he sentido presente en mi vida y en mi hogar. Vamos a ver el video. Aquí ya ready para la cirugía en Victory. Espero que no sea solo de bendición para mí, sino que sea de bendición para todos ustedes y que puedan aprender mucho de este proceso y que nunca pierdan sus esperanzas. Se ha avanzado mucho en cuanto a los tratamientos para epilepsia y pues sobre todas las cosas yo quiero glorificar a Dios que ha estado conmigo, me ha dado la paz, me ha guiado, me ha dirigido y en estos momentos siento una gran paz en mi interior porque Dios ha hecho presencia. Enfermedad, has perdido la esperanza, ya no quieres más luchar. El futuro cada día es incierto, los pronósticos no dan aliento de obtener la sanidad, pero Dios hará.
¿Qué puedo decir? Cada vez que veo el video, son muchas las emociones, ¿verdad? Que se vienen a mi mente. Esa emoción de cuando quise compartir un mensaje con los otros pacientes de epilepsia, a los cuales es ahora una meta mía ayudar, orientándolos y dándoles motivación. También pude ver, en el video se puede ver cómo el cuerpo va reaccionando antes de irse en una inconsciencia. Cómo, cómo fue ese momento de despedirme antes de irme a la inconsciencia y luego cómo fue ese despertar. Eh, que ese video sea de bendición para todos. Que puedan ver que no siempre el camino que Dios nos pone es el camino más fácil, pero que Él no se equivoca. El camino que Él te esté poniendo a ti, síguelo con fe, porque es el camino que te va a llevar a la felicidad. Hay senderos que cuando los ves parecen llenos de rosas, pero cuando tú caminas y entras por ese sendero, al final hay un risco del cual no puedes escapar. Hay otros que cuando los ves se ven muy feos, se ven muy pedregosos, pero cuando los pasas, ves que había el jardín más hermoso que tú podías haber imaginado. Tú no eres lo que los demás digan que tú eres. Tú eres lo que Dios diga que vas a hacer. Si tienes fe en Cristo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Recuerda que la hora más oscura del día es cuando está justo el sol por salir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendice a cada persona que está viendo este programa. Bendice a cada persona que ellos le compartan el programa. Bendice a mucha gente que está pasando por grandes dolores. Llévales la esperanza de que no todo está perdido. Llévales la esperanza de que tú tienes un plan para ellos. Llévales la convicción de que tú vives, de que tú eres real y de que tú nunca abandonas a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo vive. Cristo es real. Cristo no es algo inventado por los cristianos. Deja que Él se manifieste en tu vida. Date la oportunidad de que Él transforme tu corazón. Dios me los bendiga y espero verlos ya la próxima semana.